Bueno, yo desde el año 2013 integro el grupo de trabajo de Marca País. Tuve el honor de empezar con Benjamín Nivelov. Actualmente Marca País tiene una gerenta que es Elisa Perdomo, que de alguna manera coordina todos los profesionales que estamos trabajando hoy detrás de la marca País. Como decía Benjamín, nos enfrentamos al principio a una hoja en blanco que tiene una cantidad de posibilidades y que teníamos que empezar a construir esa historia. Por supuesto que veníamos con una herencia, que ya traíamos algo, pero que teníamos que empezar a construirla. Y ese fue el desafío que se nos planteó en su momento, y ahí con las recomendaciones que recibimos de la auditoría que hizo Burson a nivel internacional, que lo que hizo fue entrevistar a uruguayos empresarios, a empresarios de todas partes del mundo, que sí hicimos una gran, donde la oficina de Uruguay tuvo un rol importante, una gran auditoría de los medios. Lo que queríamos saber era qué se estaba hablando en ese momento sobre Uruguay, de qué estaban interesados los medios, qué mercados hablaban, y a partir de eso nos hicimos una composición bastante clara y sacamos las primeras conclusiones. Y esas conclusiones vinieron de una cantidad de recomendaciones que empezamos de a poco a implementar. Ahora, ¿por qué es tan importante trabajar en ese concepto de marca país? ¿Y por qué tenemos que trabajar en darle ese contenido a la marca y nos tenemos que esforzar tanto en que el contenido que nosotros queremos sea el contenido que el receptor está recibiendo? Y ahí es donde empezamos a hablar de algunos conceptos que me interesaría dejarles a ustedes. El primero es el de la percepción. Ustedes me dirán qué están viendo, si se está moviendo, si ven que esos círculos tienen algún movimiento, si están estáticos. ¿Quién los ve que se mueven? Se mueven. Se mueven. Y hay otros que no. Ahí es donde vemos cómo empieza a tallar el tema de la percepción. La realidad es que esto es un JPG, es una imagen y no se mueve. Pero nosotros vemos que se mueve. ¿Ah? Entonces, ahí vamos a el concepto más importante que se basa en las relaciones públicas, que es el concepto de la percepción. Lo que nosotros tenemos que trabajar es con las percepciones. Por eso es importantísimo auditar qué es lo que, por ejemplo, los medios están hablando de Uruguay en el mundo. Porque nosotros estamos diciendo una cantidad de cosas y estamos transmitiendo. Los medios toman esa información y la transmiten. Cuando toman esa información, en todo proceso que nos pasa, por ejemplo, en el 1 a 1 de nosotros, yo estoy contando una historia y cada uno de ustedes está recibiendo de forma diferente y se va a quedar con mensajes distintos de lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué pasa eso? Porque ustedes tienen una historia única e irrepetible, cada uno de ustedes. Y lo que yo les cuente les va a quedar en función de las creencias que ustedes tienen, de los valores que ustedes tienen, de los conceptos o preconceptos que ustedes tienen y de lo que ustedes creen. Ustedes me van a creer una parte y la otra no me la van a creer, porque ustedes ya vienen con información. Todos somos una caja negra de información. Por eso cada vez que una persona emite un mensaje, los demás lo reciben de manera diferente. Y eso pasa en todos lados. Y eso es con lo que nosotros en las relaciones públicas trabajamos, en tratar de que la percepción sea lo más cercana a la realidad. Y ahí vamos a otro concepto, que es la imagen que proyectamos versus la imagen que reciben, que es lo que hablamos. Yo puedo estar transmitiéndoles a ustedes un mensaje que para mí es muy claro, conciso y concreto, y ustedes pueden estar recibiendo otro mensaje diferente. ¿Por qué? Porque lo cargan de todo ese conocimiento que tienen ustedes. O porque me conocen a mí, porque me escucharon en otro lugar, porque fui profesora de ustedes y ya saben lo que estoy diciendo porque lo vimos en clase, entonces le agregan lo demás que dijimos. Hay una cantidad de cosas que hacen a esa diferencia entre lo que yo digo y creo que estoy transmitiendo y lo que ustedes están recibiendo. Entonces las relaciones públicas lo que trabaja es acortar esa brecha.
en que lo que yo trato de demostrarles a ustedes y de transmitirles sea lo más exacto a lo que ustedes puedan recibir o reciban. ¿Y cómo se hace, cómo se trabaja eso? Bueno, se trabaja mucho en la previa con el desarrollo de los mensajes. Trabajar mucho en el desarrollo de los mensajes y de entender la audiencia. Y eso es lo que hacemos y lo que tratamos de hacer los profesionales que trabajamos en esto. ¿Cuál es el objetivo de la marca país? El objetivo de marca país que se nos propone a nosotros como equipo de trabajo es fomentar las exportaciones, atraer inversiones, atraer turistas y residentes. Ese es nuestro objetivo y todas nuestras estrategias tienen que ir y apuntar hacia esos objetivos. Ahora nos preguntamos, ¿quién construye la marca país? Hoy Benjamín lo decía, la marca país la construimos todos, absolutamente todos. Cuando un grupo de economía, de viaje, de economía o de arquitectura, viaja por el mundo, y como cuando yo tenía 20, 25 años, llegaban los cuentos de que ay, lo que hicieron en tal hotel, todo eso va dejando la imagen de los uruguayos por el mundo. Todo lo que hace un uruguayo en una comunidad donde hay pocos uruguayos, cuando hablan de Uruguay hacemos referencia al uruguayo que conocemos. Entonces todo lo que nos una a Uruguay está transmitiendo valores. Entonces por eso, sin duda, profesionalmente para mí el desafío más grande es trabajar para la marca país. Porque tengo una cantidad de personas que están emitiendo señales y que están emitiendo mensajes sobre lo que es Uruguay, lo cual se hace absolutamente incontrolable. Pero lo que hicimos y el trabajo que se hizo desde el grupo de Marca País fue empezar a alinear, a tratar de alinear para que aquello que transmitimos se acerque a lo que ustedes están recibiendo. Y para eso tuvimos que alinear a muchas partes. Y para eso se hicieron una cantidad de talleres. Esos talleres se hicieron con el sector público y con el sector privado. Y luego unimos a todos porque los talleres siguieron avanzando. Pero en el comienzo, que creo que fue la parte más desafiante, era ponernos a todos en la misma línea de trabajo. Imagínense que si decimos que todo comunica, todos los ministerios tienen sus equipos de comunicación, todos los organismos, todas las instituciones tienen sus objetivos para comunicar y tienen su forma de comunicar, su estrategia de comunicación. Bueno, a todos ellos los juntamos, participaron más de 60 profesionales del área de comunicaciones del sector público y les explicamos el camino en el que estábamos transitando. Hicimos unos talleres donde ellos se involucraron y se hicieron dueños de la marca país. Aportaron conceptos, nosotros tomamos de ahí una cantidad de visión de ellos y la tratamos de incorporar, lo cual se hizo realmente un equipo muy grande. Pero también se invitaron a todos los privados a que fueran parte de eso y a que también volcaran su conocimiento, sus expectativas, sus preocupaciones, y trabajamos con ellos también para entender la importancia de la marca país y de tratar de todos estar comunicando más o menos lo mismo, o por lo menos tener bien claro cuáles eran nuestros objetivos. Ese trabajo se hizo en los primeros años, pero también se trabajó en otros aspectos que son muy relevantes y que tienen que ver con algunos grupos de interés. Nosotros lo que hacemos cuando trabajamos en relaciones públicas es, como cuando Álvaro decía que tenían que trabajar en un brief, tenían que tener la información, tenían que entender, nosotros tenemos que entender quiénes son las audiencias y que para que la marca país sea exitosa necesitamos conectar con todas esas audiencias. Entonces, ¿qué hacemos? Armamos un mapa como este donde identificamos quiénes son los diferentes grupos de interés o lo que nosotros llamamos los stakeholders y los ubicamos en diferentes cuadrantes según el nivel de relevancia que tenga. Si el grupo de interés está en este cuadrante, es seguramente aquellos grupos al cuales yo les tengo que dedicar más tiempo y me tengo que preocupar más por hacerles seguimiento y por tenerlos más cerca nuestro. Estos mapas, este es un mapa de ejemplo, estos mapas los hacemos para todos nuestros clientes porque es como lo que necesitamos, el puntapié inicial para empezar una estrategia de relaciones públicas. Entonces, una vez que identificamos a cada uno de esos grupos
en los cuadrantes, vamos a tener claro cuál es la estrategia que vamos a tener que seguir. Porque este mapa es difícil, muy difícil de hacerlo, pero una vez que lo hago, es una ruta que me va a ayudar a llegar a mis objetivos. En nuestro caso, cuando también como producto de la primera auditoría surgió el tema de los rankings. Entonces ahí empezamos a ver, bueno, cuáles eran los pilares, o sea, qué eran las cosas importantes, que por Benjamín ya las repasamos todas, hasta llegar a identificar la importancia para los empresarios y para los posibles inversores de la posición que tiene Uruguay en determinados rankings. Y ahí lo que hicimos fue identificar cuáles eran esos rankings que los posibles inversores o los inversores se fijaban y eran de alguna manera decisivos a la hora de pensar o poner a Uruguay en el mapa de una posible inversión, para atraer inversores. Y acá vemos la performance que tiene Uruguay en la mayoría de los rankings. En América Latina lideramos en muchísimos rankings, tenemos una excelente percepción a nivel internacional, y eso, en el momento en que se hizo la auditoría, Uruguay participaba en una cantidad de rankings, pero lo que hicimos fue analizar en qué otros rankings podemos participar y trabajar con todas aquellas personas que eran las encargadas de llenar la información para esos rankings, de la importancia que tenía llenar los datos y de conseguir la información, que a veces es lo más difícil. Entonces, Uruguay se planteó que quería formar parte del ranking y se quería exponer frente a un tercero que valide cuál era el estado, por ejemplo, de la democracia, o cuál era el estado de la libertad de prensa que tenía Uruguay. Y eso es importante porque lo valida una organización independiente, y son otros los que van a estar hablando de nosotros. Y van a estar hablando bien porque nos dan muy bien en la mayoría de los rankings. La verdad, tenemos un país que goza de una excelente salud y de muy buena reputación a nivel de inversores. También les hablaba del trabajo que hacemos de monitoreo de medios. Lo estamos haciendo desde el año 2013. Acá hay parte del equipo que trabaja de Burson, está Diego, Verónica y Nati, que bueno, Natalia trabajó en un momento y ahora básicamente está trabajando Diego, Agustín, Alicia, que es un equipo grande. ¿Por qué? Porque la verdad es que la cantidad de notas ha venido creciendo, y eso también es parte de que hemos instrumentado todos, el país en su totalidad, esa capacidad de comunicarnos más con el exterior, porque vemos que es importante que se sepan más cosas de Uruguay. Entonces, este equipo, ¿qué es lo que hace? Analiza todas las notas, todos los días, las principales noticias que salen a través de una plataforma que se llama Melwater, donde nos tiran todas las notas y nosotros las calificamos de positivas, negativas y neutras. Y lo que hacemos es identificamos un foco que podría llegar a ser un incidente o lo que podría llegar a ser una crisis, generamos inmediatamente un reporte, y ese reporte es distribuido a el organismo que corresponda. Por ejemplo, si es un tema relacionado con lactosa, se lo preparamos y se lo damos al Ministerio de Ganadería. Si está vinculado con turismo, lo recibe Benjamín Liberó, y así sucesivamente. Esos reportes son los reportes coyunturales, que lo que trata de hacer es que en las primeras horas tratar de recabar qué es lo que está saliendo, cuáles son las preocupaciones, para inmediatamente salir a dar respuesta a eso. Y ahí ya entramos en un tema que es el tema del manejo de crisis, que es un aspecto sumamente importante y relevante, que en las crisis, las primeras horas son las más importantes, las más relevantes. Yo tengo que actuar rápido, entonces es importante detectar cuando algo está sucediendo, ya sea a través de redes sociales, que hoy es la herramienta que inmediatamente nos avisa que está apareciendo un tema el cual tengo que cuidar, y actuar en esas primeras horas. ¿Para qué? Para lograr que cuando la crisis tiene una curva, que es esta, la curva de impacto. Esto es, antes de que sucediera no pasa nada, cuando sucede el evento tengo muchísima cobertura y la tendencia natural es a que esto baje. Esta meseta, o el punto más alto,
lo que aspiramos nosotros es a que se reduzca en el tiempo lo máximo posible y que empiece a caer. Pero hay veces que la situación sigue por más tiempo. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de otras implicancias, y el tema siempre, la noticia siempre se maneja sobre una crisis, es la noticia, lo que pasó, luego vienen las primeras repercusiones, las opiniones, y después me queda a lo largo de los años, si vamos a eventos como el 11 de septiembre, cada 11 de septiembre vemos en las noticias cómo se recuerda ese día, ese evento. O sea, las crisis grandes no empiezan y terminan cuando se solucionan o cuando terminan, en el caso del 11 de septiembre, bueno, cuando se dio el saldo, sino que continúa y van a continuar y van a quedar presentes. Y eso es algo que también lo tenemos que asumir y lo tenemos que saber trabajar. Y lo que puede llegar a ser una debilidad la podemos convertir en una oportunidad para poder comunicar y seguir comunicando aspectos relativos. Por ejemplo, si tomamos el caso de Tylenol, es, bueno, lo que sucedió, esto sucedió hace un año, bueno, pero a partir de eso se tomaron todas estas medidas. Y por eso hoy este producto se puede comprar con tranquilidad. Entonces hay que estar como muy pendiente de eso y tratar de que esta curva sea lo más, decaiga lo más rápido posible. Pero lo que pasa es que muchas veces, cuando estamos en esta situación de crisis, hay algún elemento que la dispara, la vuelve a disparar. Y eso es lo que hay que tratar de que no suceda. Porque ahí sí, la crisis escala, escala y escala. Entonces, por eso es tan importante tener un conjunto de, bueno, tener un comité de crisis, que ese comité de crisis funcione inmediatamente y que se empiecen a cubrir todas las posibles derivaciones que pueda llegar a tener esa crisis para que no haya un relanzamiento de la crisis y lograr volver a la normalidad lo antes posible y asumir que cada tanto al mes, o por ejemplo si se trata de una instancia judicial, cuando se dé sentencia, o sea, hay hitos que van a venir y sabemos que van a venir, nos tenemos que preparar para eso, para tratar de minimizar el impacto que tenga. Y ese es un poco el trabajo que hacemos desde Burson para Marca País y para el resto de los clientes como especialistas en relaciones públicas.